Que el Señor les bendiga de una manera poderosa. Muchas gracias por estar nuevamente en este su canal, Portadores de Gloria. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder llegar hasta la comodidad de donde usted se encuentre para poder compartir con usted una pequeña reflexión de la palabra del Señor. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de las Sagradas Escrituras que la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Yo se las voy a parafrasear, les voy a contar una historia muy hermosa que aparece en el capítulo 1. Usted lo puede leer y la historia consiste en 4 personajes principales. Uno de ellos se llama Elcana, otro se llama Elí, que era el sumo sacerdote, y habían 2 mujeres. Las 2 eran mujeres de Elcana. En ese tiempo se aceptaba la poligamia, pues porque cuando la principal esposa no podía tener hijos, se le permitía al varón poder optar por otra esposa para que no se perdiera su descendencia. Entonces este era el caso de Elcana, que tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Ellos iban cada año al templo, ellos subían cada año al templo a adorar al Señor, a ofrecer ofrenda, a ofrecer holocausto al Señor. Y Elcana daba a cada una de sus esposas, daba una parte para que pudieran ofrecerla al Señor. También le daba a sus hijos, le daba a sus hijas, a cada uno le daba su parte. Pero a Ana le daba una parte especial. Y sucedía que cada vez que ellos subían al templo a adorar, dice la palabra que Penina irritaba a Ana, la molestaba, la irritaba, quizás se burlaba de ella, la hacía enojar. Y dice la palabra del Señor que hasta lloraba y Ana no comía a causa de su dolor, de lo que ella podía sentir en su corazón, ya que Ana no podía tener hijos. Cuando subían al templo, estando allá, ella iba a adorar al Señor, ella iba a postrarse, a derramar su alma al Señor, pero estaba el sacerdote Elí. Elí dice la palabra que estaba sentado en una silla, observando a Ana. Y cuando Ana oraba, él observaba sus labios. Ana solamente derramaba su alma al Señor. Me imagino que Ana con dolor, Ana con llanto en su corazón, con agonía, porque Ana quería tener hijo y a su matriz no había sido abierta. Entonces Ana clamaba al Señor, por un hijo clamaba. Elí, al ver que no podía escuchar su oración, solamente sus labios se movían, la tuvo por ebria y le dijo: mujer, digiere tu vino, porque tú estás ebria. Entonces Ana le dijo: Señor mío, yo no estoy ebria, he derramado mi alma ante el Señor. Y me llama la atención esta hermosa historia, porque hay dos factores o 2 puntos que yo tomo en consideración que me cautivaron al volverla a leer. Yo sé que muchos la hemos leído una y otra vez, hemos escuchado prédicas una y otra vez, mas sin embargo el Señor siempre trae un maná fresco, una palabra fresca para cada día, para cada necesidad y para cada corazón. Y hay 2 factores importantes que me llaman la atención en esta historia. Y uno de ellos era que Penina irritaba a Ana cada vez que ella iba al templo. La escritura es enfática y nos hace saber de que no la injuriaba en la casa, no la injuriaba en el campo. Dice la palabra que cada vez que subía al templo a adorar, Penina la irritaba. Entonces eso me da a mí la pauta de que cada vez que tú te propones adorar al Señor, cada vez que tú te dispones a servir al Señor, cada vez que tú te esfuerzas por agradar al Señor, siempre va a estar una Penina irritándote, dardos del enemigo para distraer lo que Dios quiere hacer contigo, para distraer tu adoración al Señor. Y en el caso de Ana, dice que ella le irritaba cada vez que iba al templo a ofrecer adoración al Señor. Ahora bien, mi pregunta es: ¿por qué Penina, si tenía la atención de su marido? ¿Por qué Penina, si tenía hijos? ¿Por qué Penina, si tenía todo, podía contar con todo? ¿Por qué Penina seguía molestando a Ana? ¿Por qué Penina la irritaba? ¿Por qué la hacía llorar? Pero es que la respuesta está en el nombre de Ana. Está en su nombre, porque Ana es muy favorecida. El nombre de Ana se traduce como muy favorecida o llena de gracia, entre otros
Pero me llama la atención porque la gracia es algo inmerecido. Ana quizás no se merecía el amor y el cariño de su marido, porque su marido le daba la mejor parte porque la amaba, porque había un favor en ella, una gracia. La gracia es ese favor inmerecido, que aunque no lo merecemos, el amor de Dios está ahí día con día, aunque no lo merezcamos. Y dice la palabra del Señor que Ana es muy favorecida. Entonces Penina podía tener lo que ella quisiera tener, pudiera tener las mejores comodidades que podía tener, pero le hacía falta algo, le hacía falta la gracia. Otro de los factores que yo observo es que cuando Ana sube al templo, dice la palabra del Señor que el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, nomás observando a Ana, observando sus labios, criticándola y señalándola y diciéndole que Ana estaba borracha, calumniándola. Si de por sí Ana estaba acongojada en su corazón, más la acusación, más el señalamiento, más la calumnia, Ana estaba quizá frustrada. Pero ¿sabes qué? Es algo que a mí me llama la atención de esta palabra, porque dice que Elí estaba sentado. Los que están sentados, los que están haciendo nada, son los que se van a levantar en contra tuya, diciéndote, calumniándote que lo que tú estás haciendo está malo, que no sigas haciendo eso, que no sigas haciendo lo otro. Pero no se van a levantar los que están trabajando, no se van a levantar los que están haciendo. Siempre la calumnia, siempre el señalamiento va a ser de aquellos que nada están haciendo. Esto lo podemos encontrar de los versículos 9 al 12. Dice la palabra del Señor que Elí estaba sentado, nomás observando los labios de Ana. Él estaba sentado en una silla, sin hacer nada, solamente observando qué es lo que Ana hacía, cuál era la conducta de Ana, cómo Ana se dirigía, cómo Ana se comportaba. Porque aquellos que no están haciendo nada son los que se van a levantar para ver qué es lo que tú haces, en qué tú fallas, para señalarte. Ana no se detuvo. Ana se postró, Ana adoró. Y adoración no solamente es cantar unos cuantos coros de júbilo, unos cuantos coros solemnes. Adoración es vivir un estilo de vida agradando al Padre, agradando al Hijo, agradando al Espíritu Santo. Es trabajar para el Señor, es trabajar en cualquier cosa que Dios te mande hacer, en lo que Dios te manda hacer. Es a darle alabanza, es a darle adoración al Señor en tu intimidad, allá en tu intimidad, en tu recámara, en tu cuartito, en tu lugar de adoración, donde tú puedas derramar tu alma delante del Señor. Pero usted me va a decir, hermana, ¿por qué es que suceden estas cosas? ¿Por qué es que se levanta? El infierno se levanta cuando yo me propongo ayunar, cuando yo me propongo adorar, cuando yo me propongo a buscar al Señor. Simple y sencillamente porque el enemigo de la gracia es la envidia. Y yo no voy a hablar acerca de la envidia, ¿sabes por qué? Porque yo no voy a darle méritos al enemigo. Dice la palabra en Eclesiastés que todo trabajo de hombre y toda obra perfecta y toda obra de excelencia levantará la envidia del hombre contra su prójimo. Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Ni tan siquiera te preguntes qué es lo que está pasando, por qué el enemigo se ha levantado. Esa es una señal de que lo que tú estás haciendo es una obra de excelencia para el Señor. Y lo que el enemigo está enviando simplemente son espíritus distractores para distraer tu adoración, para que no logres el propósito que Dios tiene para tu vida. Si Ana se hubiera puesto a llorar, a lamentarse, a decir, yo no voy más al templo a adorar, yo no voy más porque Penina me está hostigando, entonces Ana no hubiese derramado su alabanza al Señor, no hubiese derramado su adoración al Señor. Por consiguiente, su hijo no hubiese nacido. ¿Por qué? Le hubiese dado más importancia a los espíritus distractores. Que nada detenga tu adoración, que nada detenga tu alabanza, que nada detenga tu intimidad con Dios, que nada te detenga de hacer lo que estás haciendo para el Señor. Aunque se levante crítica, aunque se levante guerra, sigue adorando. Si tú sabes lo que estás haciendo para el Señor, es a Él el que tienes que agradar. Dice la palabra del Señor que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató porque tuvo envidia. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero que no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué?
porque Abel le daba lo mejor, le daba la excelencia al Señor. ¿Por qué sus hermanos vendieron a José? Porque era el favorito de su papá, porque había hallado gracia ante los ojos de su padre. Lo vendieron y usted sabe la historia. Toda obra de excelencia despertará la envidia del hombre contra su prójimo. Esa es una señal de que estás haciendo las cosas con excelencia para el Señor. Solo quiero decirte que si tú estás atravesando por persecución, por calumnia, si estás atravesando por situaciones difíciles que quizás te acongojan y te dicen ya no voy a seguir más, esa es una señal de que tus obras han sido vistas con excelencia para el Señor, porque eres llena de gracia, porque eres lleno de gracia, porque la gracia del Señor está sobre tu vida, porque eres favorecido. Que nada detenga tu alabanza, que nada detenga tu adoración. Sigue adorando al Señor, sigue haciendo lo que estás haciendo. No es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y eso se vencen espiritualmente. Dale al Señor tu mejor incienso como Ana. Derrama tu alma como Ana. Yo estoy segura que verás la gloria de Dios sobre tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y hasta la próxima, si Jesús no ha venido. Bendiciones.